Muy feliz y bendecido día, amadísimos amigos, hermanos, valientes, guerreros del Dios Altísimo. Una vez más los saluda su hermano en Cristo, Fernando Aguilar, servidor por pura misericordia de el Señor. Quiero mandar un saludo en especial a mis hermanos de mi comunidad de Holy Ghost, a los diferentes ministerios, estos hermanos que han sido eslabones muy importantes en mi crecimiento espiritual, en mi camino a la santidad. Todo aquel que haya aportado tantas cosas como negativas como positivas, pues dice la palabra del Señor que en todo obra Dios, y así lo creo. Así lo dice Romanos 8:28, en todo las cosas obra Dios. Y hoy estoy aquí para compartir con ustedes un tema, el cual nos va a ayudar a nosotros a ver de qué forma nosotros estamos viviendo nuestra cristiandad. Porque a veces decimos ser cristianos, pero nunca hemos entendido realmente lo que significa ser cristiano. Y ser cristiano es ser otro Cristo. Entonces es imitar a Cristo. A eso estamos llamados nosotros. Por eso este tiempo que estamos viviendo es un tiempo litúrgico, el cual la iglesia nos permite poder nosotros reflexionar, poder nosotros meditar de qué forma estamos viviendo nuestra cristiandad. Es por eso que estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de reflexión, tiempo de ayuno, tiempo de penitencia. ¿Para qué? Para poder prepararnos para la Pascua. Y qué importante es esto, hablar del perdón, porque en cierta forma tal vez hemos sido ofendidos, tal vez hemos sido dañados, tal vez hemos sido lastimados y venimos guardando este rencor, venimos guardando ciertos resentimientos, incluso en nuestra familia, a veces entre hermanos, entre el mismo matrimonio, y por qué no decirlo más que todo más en nuestro ámbito pastoral, en el servicio al Señor, donde debería de haber una fraternidad. A veces allí mismo somos dañados, a veces allí mismo somos lastimados, y es por eso que en este tiempo los acerquemos a la reconciliación, primeramente con el Señor y luego con aquel hermano al cual hayamos ofendido, como parte de la penitencia. Confesar esa falta que hemos cometido con nuestro hermano y luego afrontar al hermano al cual hayamos dañado. Así es que yo voy a hablarles en este momento acerca de el perdón. Y es algo muy difícil tal vez para muchos, si lo vemos del punto carnal. Pero si lo vemos del punto espiritual, como dice la palabra del Señor, si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, Dios tampoco me perdonará a mí mis faltas y mis pecados. Así es que somos más beneficiosos nosotros cuando perdonamos. A veces, imagínense, no sé si usted se ha puesto a pensar cuántos pecados usted comete al día. Vamos a suponer que comete, vamos a decir, 20 pecados en el día. Algunos puede ser menos, otros puede ser más, pero al día. Y imagínense cuántos serían en una semana. Imagínense cuántos serían en un mes, cuántos serían en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 6 años. Cuántas personas vienen guardando rencor y resentimiento y no son capaces de perdonar. Imagínense cuántos pecados han acumulado. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de perdonar un solo pecado, Dios no me perdonará la multitud de pecados que yo haya cometido antes de haber recibido esta ofensa de mi hermano. Por eso el Señor va a poner aquí un ejemplo, una parábola. Las parábolas eran un modo de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros entendiéramos realmente cuál era el deseo, cuál era la figura del reino de los cielos. Y es eso, el tener misericordia por los demás, tal como Dios tiene misericordia con nosotros. Así es que hoy quiero hablarte del perdón, pero nadie puede hablar del perdón cuando no es capaz
de perdonar a los demás, cuando él no es capaz de practicarlo. Y déjeme decirle, de parte de su servidor, no hay ningún rencor para nadie. No hay ningún resentimiento para nadie. Yo perdono de corazón y he perdonado a todas aquellas personas que en algún momento tal vez me han dañado, tal vez me han traicionado, tal vez me han lastimado. Yo perdono todas esas cosas y pido perdón si en algún momento hay ofendido a alguien, porque nunca esa ha sido mi intención. Entonces vamos a adentrarnos en la palabra del Señor, como la palabra nos muestra cuál es el deseo. San Pedro había escuchado que solamente se podía perdonar 7 veces, pero Jesús le muestra que no son 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. El cristiano tiene que estar dispuesto a perdonar siempre, todo el tiempo, tal como lo dice. Si tu hermano te ofende 7 veces y dice 7 veces viene y se arrepiente, perdónalo. Entonces el cristiano tiene que estar abierto al perdón, no tiene por qué encerrarse en resentimiento, en rencores. A eso estamos llamados los verdaderos cristianos. Y vamos a adentrarlos aquí para poder ver este ejemplo que pone nuestro Señor Jesucristo, esta parábola de un rey que le debían mucho dinero. Tenía unos sirvientes que le debían mucho dinero, pero era tanto el dinero que no era capaz de poder pagar la deuda. Entonces el rey quiere mandar a la cárcel a esta persona. El rey quiere que sea vendido con su esposa y con todos sus hijos para poder recobrar ese dinero. Pero este siervo suplica, este siervo le clama y le dice que le dé tiempo, que le va a pagar. Y al final termina perdonando esta gran deuda. Pero él no fue capaz de perdonar la deuda que su compañero tenía con él. Y pone este ejemplo, el cual vemos a una persona que se le perdona una gran cantidad de dinero y no es capaz de perdonar a su compañero que le debe poco. Entonces es esa comparación de nosotros, que queremos siempre pidiéndole, suplicándole perdón al Señor, pero nosotros no somos capaces de perdonar una ofensa de nuestro hermano. Vamos a adentrarnos en la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ha tomado del Evangelio de San Mateo, del capítulo 18, del versículo 21 al 35. Y dice: entonces se acercó Pedro a preguntarle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido, él con su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, y que así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó a soltar y le perdonó la deuda. Al salir aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó a llamar y le dijo:
siervo malvado, yo he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la he tenido de ti? Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con nosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo este rey había perdonado la deuda a este siervo, pero este siervo no fue capaz de perdonarle la deuda a su compañero, el cual le dice: yo te perdoné, tú tenías que haber perdonado también a él. Y al final, ¿qué pasó? Lo entregó a los verdugos y fue metido en la cárcel hasta que pagara la deuda. Es decir, no le perdonó la deuda porque no fue capaz de perdonarle la deuda a su compañero. Y así pasará si nosotros no perdonamos de corazón. El Señor no perdonará las ofensas que nosotros cometemos. Ya hicimos un ejemplo: cometer 20 tal vez al día. Imagínense cuántos hermanos a veces en nuestra propia comunidad, cuántos hermanos en nuestros propios ministerios guardan rencor y resentimiento y no son capaces de perdonar al hermano. Es momento para que reflexionemos y nos demos cuenta de qué lado estamos nosotros. Si los estamos dejando llevar por el lado de la carne o por el espíritu. Si nosotros decimos ser cristianos, estamos llamados a vivir en el espíritu. Tal vez pensarlo en la carne es difícil de perdonar, pero si pensamos en el espíritu, con la ayuda del mismo espíritu somos capaces de perdonar a los demás. Así es que comparto con ustedes este pequeño tema. Por cuestión de tiempo no puedo desarrollarlo, ya que hay muchas cosas que nos limitan no perdonar, y voy a decirlas así. No voy a poder leerlas, pero sí voy a mencionarlas. Cuando nosotros no somos capaces de perdonar, Dios no ve con agrado nuestra ofrenda, o sea, nuestro servicio. Por más que le sirvamos al Señor, por más que tal vez estemos allí constante sirviéndole al Señor y ofrendemos ese tiempo a Él, Él no lo ve con agrado. Él no lo ve. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces primero de reconciliarse con nuestros hermanos. ¿Por qué muchos ministerios a veces no avanzan? Porque dentro de nosotros mismos hay rencor, porque dentro de nosotros mismos hay resentimiento y no somos capaces de perdonar. Y es por eso que muchos ministerios no avanzan. Es por eso muchos ministerios a veces no fluye el Espíritu Santo como debe de fluir. ¿Por qué? Porque estamos llenos de rencor y de resentimiento y no somos capaces. Somos como este siervo malo, el cual no fue capaz de perdonar la ofensa de su compañero, mientras había visto que el rey había perdonado esa gran deuda a él, pero no le importó. Entonces nosotros los cristianos estamos llamados a perdonar, pero dice la palabra del Señor al final: si no perdona de corazón a su hermano. Es decir, perdonar, muchos dicen yo perdono pero no olvido. No, perdonar no es olvidar. Perdonar es al contrario, es recordar. Yo me recuerdo que ese hermano me ofendió. Yo me recuerdo que ese hermano me humilló. Yo me recuerdo que ese hermano me lastimó. Pero yo ya no siento ningún dolor. Eso es perdonar. Perdonar no es recordar. Como muchos dicen, yo perdono, pero no olvido. Perdón, es recordar, pero sin dolor. Yo me recuerdo, pero a mí no me duele.
Eso es el verdadero perdón y a eso estamos llamados. Así es que yo te animo, amadísimo hermano, amigo, donde quiera que vayas a ver este video, recuerda esto: tú eres un cristiano, perdona de corazón a tu hermano. Dios nos ve con agrado nuestra ofrenda. ¿Dónde lo vemos? San Mateo en el capítulo 5 del versículo 23, el cual dice: si estás dispuesto ya para dar tu ofrenda en el altar, dice, deja ahí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Segundo, nos limita del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos a los demás, Dios tampoco los perdonará a nosotros. Y eso lo decimos en el Padre Nuestro: perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Luego vivimos como mentirosos, tal como dice Primera de Juan 4:20. Si decimos amar a Dios a quien no vemos, mucho menos vamos a amar a nuestro hermano a quien sí vemos. O sea, vivimos como mentirosos, no somos capaces de perdonar a nuestro hermano, entonces no podemos decir que verdaderamente amamos a Dios. Y tercero, nos alejamos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el pecado los aleja de la presencia de Dios. El pecado nos separa. A veces nosotros decidimos vivir de esa manera. Y es por eso yo te invito en el nombre del Señor, hoy en este tiempo que estamos viviendo litúrgico, que te salgas de esa esclavitud. Así como aquel pueblo fue liberado, el Señor quiere liberarte. El Señor quiere liberarnos de estas cadenas de rencor y de estos resentimientos, y de esa manera llevemos el perdón y la paz y vivamos tal como el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que vivamos una fraternidad mutuamente. Así es que en el nombre del Señor te invito a que llames a aquella persona que tal vez has ofendido. Llámale y habla con ella y dile: ¿sabes qué? Perdóname. Yo he empezado un nuevo camino de espiritualidad. Yo he empezado un nuevo camino en mi vida. He iniciado un camino a la santidad. Y yo siento de que esta piedrita que está aquí, este resentimiento que tengo contigo, no me permite avanzar. Así es que llamemos a aquel ser querido, llamemos a aquel hermano que tal vez hayamos ofendido y pidámosle perdón. Eso no es de cobardes como el mundo te lo quiere hacer ver. Al contrario, es de valientes, es reconocer que te has equivocado, pero también reconoces de que Dios te perdona a ti y de esa manera perdona las ofensas que tu hermano haya cometido contra ti. Así es que en el nombre del Señor te animo a que busquemos la reconciliación primeramente con Dios y luego con tu hermano. Así es que ánimo en el nombre del Señor. Seguimos en este camino, seguimos en esta batalla espiritual, porque es una batalla continua. Y es por eso que el Señor pone sus precedentes, cómo quiere que sea su discípulo. Y el discípulo tiene que perdonar de corazón. Así es que ánimo, valientes guerreros y guerreras. Bendiciones.